Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su iglesia al aire. Día domingo, día de discípulos en acción, el culto de esta hora. Les invito a que leamos el Salmo 84 antes de iniciar con la reflexión de esta hora. Salmo 84, antes de iniciar con la reflexión. Dice la palabra del Señor: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Anhelemos estar en la casa de Dios en todo momento, y eso es lo importante, de que siempre estemos pendientes de cada mensaje que se predica. Debemos anhelar en todo tiempo aprender cada día más y más de la palabra del Señor. Así que le invito a que se conecte a cada sermón, a cada mensaje. Recuerde que Dios tiene un mensaje para usted diferente cada día. Dios habla al corazón en todo tiempo. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a estudiar ahora testificando de Jesús. Ese es el mensaje, ¿cómo se llama? Estamos estudiando acerca de la persona de Jesús. Y en esta hora vamos a estudiar en discípulos, el culto de discípulos en acción, testificando de Jesús. Hechos capítulo 3, versículos del 11 al 16, y vamos a leer la palabra del Señor. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu bendita palabra. Que la gloria y la honra sean a ti en todo tiempo y en todo momento, Señor. Te pido que seas tú hablando al corazón, Señor, de cada persona que va a ver este mensaje. Te pido que seas tú, Señor, llenando esos corazones. Te pido, Padre, que seas tú trayendo de nuevo, Señor, tu palabra con frutos, mi Dios. Sabemos, Padre, que en este tiempo sigues predicando a cada corazón, que no te olvidas de ninguna persona, Señor, y menos de tu iglesia. En tiempos difíciles, Señor, tu palabra siempre está, aunque el corazón del ser humano se aleje de ti. Te agradecemos por la vida y por tu misericordia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a estudiar el mensaje de esta hora, testificando de Jesús. La tarea de la iglesia hoy en día es testificar a Cristo.
Esa es la tarea de la iglesia. Y vamos a ir aplicando más versículos de la Biblia para poder sostener esta palabra. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dijo Jesús, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, cuando Él ascendiera a los cielos, íbamos a ser testigos. ¿A quién dijo? Se lo dijo a sus discípulos. Después ellos fueron los apóstoles. Pero eso también aplica para nosotros hoy en día. Le seríamos testigos hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿está haciendo la iglesia esto en este momento? ¿Cumple la iglesia con ese criterio o con ese mandato que Jesús hizo? La tarea de la iglesia es testificar a Cristo hoy en día, testificar de Jesús hoy en día. La gran pregunta es si lo estamos cumpliendo o lo estamos haciendo. Muchas iglesias nos estamos desviando, muchas iglesias nos estamos cambiando el mensaje por cosas que corresponden para satisfacer al ser humano. Y es algo que vamos a estudiar y vamos a ver acá, el por qué la iglesia debería de seguir testificando de Jesús, incluso hacer aquellas cosas para la gloria y honra de Dios, no para satisfacernos a nosotros mismos, no para engrandecernos a nosotros mismos. La iglesia debería de estar cumpliendo el mandato de Dios en este momento en que estamos en tiempos difíciles, tiempos de dificultad. Dios no deja de predicar su palabra. Dios, como siempre mencionamos, ¿verdad? O ha escuchado usted probablemente, Dios siempre sigue sentado en su trono. Dios siempre tiene control de todas las cosas que suceden. Estamos en un tiempo difícil de pandemia, en un tiempo difícil en el cual muchas personas se han enfriado. Quieren un milagro así como este caso. El cojo recibió un milagro y todos estaban atónitos, dice. ¿Por qué? Porque también querían el milagro. No veían lo que Jesús estaba haciendo, no veían lo que los apóstoles Pedro y Juan estaban haciendo. Ellos estaban testificando de Jesús, estaban testificando de Cristo. Nosotros no tenemos que perder esa misma oportunidad. Veamos entonces, vamos a ir analizando esos textos. Resulta que había un cojo que estaba en el pórtico de Salomón. En los versículos del 1 al 10 del capítulo 3, nosotros vemos un milagro que Pedro y Juan hicieron, pero no lo hicieron ellos por su poder, y mucho menos porque ellos tenían algún poder especial, sino que lo hizo el Espíritu Santo a través de ellos. Por eso dice el 1:8, cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y van a recibir ese poder, pero ese poder no es de ellos, sino el Espíritu Santo. Y entonces iban pasando por ese lugar y había un cojo. Y ese cojo fue sanado por el poder del Espíritu Santo a través de Pedro y de Juan. ¿Qué hizo el cojo? Entonces se levantó y cuando dice asido de ellos es que los había abrazado, los tenía abrazados. Y entonces toda la gente se maravilló, toda la gente dijo, o sea, me imagino yo en aquel momento, ¿verdad? Y este que no era el cojo, y este que no era el que estaba postrado ahí en el suelo, que no podía moverse, ni levantarse, ni caminar por sí mismo. Entonces cuando vieron lo que Pedro y Juan habían hecho, entonces se quedaron atónitos, se quedaron como, ¿y quiénes son estos, verdad? Que pueden hacer estas cosas. De esa manera, nosotros decimos, la gente pone la atención en el milagro, pero no de dónde viene ese milagro. Y entonces en cada momento, así como ponemos acá, usaron esa oportunidad ellos para decirles que no estuvieran ellos pensando que ellos lo habían hecho, sino que ellos le dieron la gloria a Dios en todo momento. De esa forma utilizan cada situación, cada momento de la situación diversas situaciones que está sucediendo para glorificar a Jesús. Nunca para glorificarse a ellos mismos, nunca para exaltarse a ellos mismos, porque saben que el Espíritu Santo había hecho ese milagro a través de ellos. Como iglesia, nosotros también debemos de testificar de Jesús, de lo que Jesús está haciendo en la iglesia hoy en día, y no para exaltar que somos la mejor iglesia o que somos la peor iglesia o que los otros no predican la verdad. La palabra no nos manda que nosotros debemos disputar o pelear de quién es el que tiene la verdad, sino que debemos de testificar de Jesús porque Él es el único que tiene la verdad. Entonces se dio ese gran milagro, pero aprovechó Pedro para testificar de Cristo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué dijo Pedro en ese momento? ¿Qué podemos analizar de que cuando la gente lo vio, qué dijo Pedro? Pedro dio otro discurso. Ya vimos en el capítulo 2 que Pedro dio un discurso y dice en la palabra que ese discurso era relacionado a la obra de Jesús. ¿Y qué sucedió? Se convirtieron como 3,000 personas en ese momento, Hechos capítulo 2. Entonces Pedro aprovecha lo que estaba sucediendo en este momento acá
por el milagro del cojo, y da otro discurso. Entiéndase discurso, otro mensaje. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Primero, testificó de la persona de Jesús. Veamos entonces capítulo 3, versículo 3 del 13 al 15. 3 del 13 al 15. Y dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces, primero, testifica acerca de la persona de Jesús. Lo que hizo Pedro fue hablar de tal manera que llevó a la gente a pensar en Jesús. Es lo primero que tenemos que hacer. Cada situación que se presenta, debemos llevar a la gente a pensar en la persona de Jesús. En este problema, una persona enferma, hay que hacerlo llevar a esa persona a que piense en la persona de Jesús. Tenemos que hablarle de Jesús y hacer que la gente mire a Jesús y no a nosotros. ¿Se ha fijado aquel pastor, aquel predicador, aquel líder de iglesia que quieren hacer es exaltar lo que ellos hacen? Recuerdo un pastor, un predicador de otro estadounidense, me parece que era, decía él: ¿qué sucede, decía él, si nosotros vamos a abrir una obra, establecemos un ministerio en cualquier lugar, pero yo voy pensando en lo que yo voy a hacer? Y él ponía un ejemplo en el que cuando él estaba estudiando teología, habían otros dos compañeros que querían ir a poner una misión, una obra en otro estado. Y entonces ellos estaban planeando, y lo habían invitado a él para que los acompañara. Iban a ser 3 misioneros. Pero de pronto dice él que comienzan los amigos a hablar y lo que vamos a hacer, y esto vamos a hacer, y en 5 años nos vamos a ver de esta forma, y en 5 años vamos a estar de esta manera, y etcétera, ¿verdad? Entonces decía él: ¿y en qué momento Jesús va a ser? Decía él, si todo lo vamos a hacer nosotros supuestamente. Y entonces él les hace la corrección: si nosotros vamos a hacer algo pensando en que nosotros vamos a hacer, decía él, entonces pues mejor es no hacer nada. Porque si no ponemos a Jesús como centro de todo lo que hagamos, pues entonces lo que hagamos no va a glorificar a Dios, y tarde o temprano no vamos a tener el respaldo de Dios y va a desaparecer. Como iglesia debemos entender que nuestra misión principal es testificar de la persona de Jesús. ¿Y qué es testificar? Es ser testigo de lo que Él hace. Testificar es que usted pueda hablar y expresar lo que Él ha hecho en su vida. Testificar implica dar testimonio a otros acerca de lo que usted era, pero ya no es. Acerca de sus luchas y de lo que Dios ha hecho a través de usted en este tiempo. Entonces nosotros debemos de testificar de la persona de Jesús. No puedo decir: es que fíjese que yo, como estudié y tengo 4 títulos universitarios y soy muy inteligente, tengo el trabajo que tengo. Eso no es testificar de lo que Dios ha hecho. Ahí se está exaltando usted, en cuanto que usted puede decir: yo soy inteligente porque tengo muchos títulos. No se trata de eso. Se trata de lo que Jesús ha hecho de usted en todo este tiempo. Piensa en algo. Si Dios no estuviera con usted, usted no estuviera en el lugar donde está. Y si usted está muy mal, pues entonces está alejado de Dios. Siempre he dicho, problemas siempre vamos a tener, pero nunca va a ser lo mismo pasar un problema, atravesar un desierto, atravesar un proceso de Dios sin Él en mi vida. Jamás va a ser lo mismo. Porque a pesar de las cosas, en el proceso, en la tormenta, en la adversidad, Dios siempre va con nosotros, porque Él ha prometido: estaré donde quiera que vayas. Así le dijo a Josué, y tomemos esa promesa para nosotros. Como creyentes, las promesas nos deben servir para vivir día a día. Entonces dice: cuando Pedro testificó de Jesús, dijo 3 cosas importantes. Y vamos a ver entonces qué 3 cosas dijo Pedro cuando él comenzó a testificar de Jesús, cuando él comenzó a hablar. Recordemos, venimos de que Pedro y Juan habían hecho un milagro, habían sanado un cojo, pero eso fue a través del Espíritu Santo. Ellos le dijeron al pueblo: no pongan atención en lo que nosotros hemos hecho, porque no lo hemos hecho nosotros, sino que el Espíritu Santo. Vean a Jesús, recuerden a Jesús, les dijo: Él hizo esto. Entonces, cuando Él aprovechó toda oportunidad que se da, se aprovecha para hablar de Jesús a las personas. Y Él habló de 3 cosas importantes. Primero, le dijo en el versículo 13: Él es el siervo de Dios. La palabra griega, aunque la traducción dice que Dios glorificó a su Hijo, la palabra en griego significa siervo.
¿Qué dijimos que era siervo la vez pasada? Es una persona que voluntariamente se presenta y hace las cosas que su amo le dice. En este caso debemos entender de que Jesús era un siervo de Dios, obediente, dice la palabra, y fue obediente hasta la muerte. Y muerte en la cruz, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos ser salvos. Entonces, como siervo, él voluntariamente viene a cumplir lo que el Padre le había mandado. Y eso es lo primero que dijo: Jesús fue un siervo de Dios, y así como él es siervo, nosotros también lo debemos ser. Tenemos esta palabra. Veamos Mateo 12:18. Veamos Mateo. Es importante que podamos ir aprendiendo de la palabra cada día, de los diferentes versículos, para sostener lo que estamos estudiando, porque muchos pensamos de que solo con lo que decimos queda claro todo. Mateo 12:18, el objetivo es que se entienda de que es la palabra de Dios la que se predica. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Eso dice Mateo 12:18. Entonces Jesús era el siervo de Dios. Y aquí se cita Isaías 42:1, y leámoslo todo. Y no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. Recordemos que Jesús vino a predicar salvación, pero también juicio. Recuérdese que si usted no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, la palabra dice en Juan 3:18 que usted ya ha sido condenado. Dios le da la oportunidad absolutamente a todas las personas para que puedan ser salvos. Pero resulta que no todos reciben al Señor. Dios profetizó que un día enviaría a su Hijo y Él sería el Mesías. Hemos venido estudiando la persona de Jesús. Hemos venido estudiando que iba a venir un Mesías, que significa libertador, y que ese Mesías se cumple en la persona de Jesús. En ese sentido, en la sinagoga en Nazaret, el Señor reclamó ser el cumplimiento de esa profecía. Jesús, asimismo, en Lucas 4:16, al 21, encontramos que Jesús se proclamó Mesías, aquel que había sido enviado por el Señor a cumplir con esa profecía. ¿Sabe usted que cuando Jesús viene y muere en la cruz se cumplen aproximadamente 100 profecías del Antiguo Testamento? 100 palabras, 100 textos, 100 profecías que estaban plasmadas en el Antiguo Testamento referentes al Mesías se cumplen en la persona de Jesús. Así que no podemos decir que eso es mentira. Hay personas que hablan de que eso es una farsa, que eso es mentira. Debemos entender que Jesús es el único siervo de Dios que podía cumplir con la exigencia que él tenía. Y afirma que fue el Señor Jesús quien había sanado al cojo. Ve el versículo 16. Regresemos a Hechos capítulo 3, versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad. La persona de Jesús sanó a este cojo a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos predicar y debemos entender. Entonces aquí tenemos el primer elemento del mensaje de Pedro, que somos llamados a anunciar que Jesús de Nazaret es el siervo de Dios que vino a traer justicia a las naciones. Veamos una cosa: Jesús es el siervo de Dios que vino a traer justicia a las naciones. Veamos una cosa: Jesús manda diferentes tipos de situaciones. Habemos muchas personas que estamos escuchando hoy en día que hay muchos que están enseñando que ya estamos en los últimos tiempos, pero no sé, en los últimos tiempos están diciendo que ya estamos en la tribulación, estamos diciendo que ya esta es una de las plagas que van a venir, están diciendo que ya el fin del mundo se acerca. Si bien es cierto, la palabra nos enseña que debemos predicar todo ello, que Cristo viene pronto y que está cerca la venida, claro que sí, debemos hacerlo. Pero de eso a decir que ya estamos en la tribulación distan muchas cosas. Pero aparte de eso, encontramos mucha gente, incluyendo la misma iglesia, que vemos cómo se ha enfriado totalmente. ¿Sabe usted que la apostasía, y la apostasía es aquel que niega su fe, aquel que ha conocido la verdad y está negando en lo que ha creído, aquel que conoció la verdad, y la verdad entiéndase que es la palabra, pero está negando hoy en día que ya no cree en ella? Duda que Jesús venga, duda que Jesús va a regresar, duda de que Dios va a hacer cosas buenas, porque están viendo dificultades.
Imagínese usted que Egipto, Dios mandó 10 plagas a Faraón, 10 plagas. No era una enfermedad, eran 10 plagas las que mandó. Hasta que el faraón entendió, porque el faraón endureció el corazón. Déjeme decirle esta tarde que muchos que son miembros de la iglesia, que son iglesia, y no voy a hablar de denominaciones en esta hora, cada uno de nosotros debe analizar y reflexionar, pero muchos que son miembros de la iglesia se han enfriado. Ya no quieren ir a la iglesia, se han alejado de Dios, ya no miran ni siquiera los mensajes a través de los diferentes medios. No hay excusa para decir que se dejó de predicar. Estamos predicando por este medio desde que inició la pandemia. Gracias a Dios se dio la oportunidad. Gracias a Dios, Dios ha proveído de los medios para ello. Pero hemos visto cómo la iglesia ha venido decayendo. Cómo la iglesia se ha venido apartando y se están enfriando completamente. Ya no quieren ver nada de las cosas de Dios. La pregunta es, ¿hasta cuándo piensan estar así? Yo me pregunto, ¿qué más tendría que hacer Dios para que como iglesia despertemos? En vez de acomodarnos y alejarnos y decir, no, es que no hay pandemia, no podemos ir a la iglesia, o ni siquiera podemos ver el mensaje a través de los medios, le garantizo una cosa. Imagínense contra qué lucha Dios. Digo así, lucha Dios porque Dios lucha con el ser humano al final de cuentas. Si Dios quisiera destruir al ser humano, lo hiciera rápido. Pero Dios tiene paciencia. Imagínense que hoy, este día, están jugando la final de fútbol aquí en El Salvador. Hemos visto grandes colas de gente comprando boletos a pesar de la enfermedad y del virus y cómo se exponen y se arriesgan a ser infectados por eso. Pero ya están comprando los boletos, ya están comprando las entradas. Un poco más de menos de 15,000 personas iban a llegar a ese estadio ahora. Menos de 15,000 personas. Imagínense que para eso sí tienen tiempo, sí se exponen su vida, se van a arriesgar a enfermarse y están en el estadio, pero a la iglesia no pueden ir. Y hay muchos cristianos. Aquí es lo que estoy hablando. Contra esas cosas lucha Dios hoy en día. Y cuando digo lucha Dios es que aquí se está predicando su palabra, pero la gente no quiere escuchar palabras de Dios. La gente se ha alejado de Dios, se ha enfriado de Dios, y estoy hablando principalmente de cristiano ya. No quiere nada con Dios. Entonces tenemos que poner atención a lo que Dios está haciendo. Dios en ningún momento se ha apartado, ni si mucho menos podemos decir que nos está castigando. Recuérdense que el cristiano recibe disciplina, pero no podemos negar que a pesar de esta enfermedad y esta pandemia, muchísimo, gracias a Dios, estamos con bien. No nos hace falta nada, y se ha perdido su trabajo, pero nunca ha dejado de comer, está en su casita, y si tiene a su familia con bien, dele gracias a Dios. Y si no tiene familia con bien o usted enferma, también dele gracias a Dios y hay que orar. Y si tiene familia que se enfermó y lastimosamente falleció, también dele gracias a Dios, porque por algo Dios ha permitido eso. Recuérdese, Romanos 8:28 dice, todas las cosas nos ayudan a bien, a aquellos a quienes Él ha llamado. Todo nos ayuda bien, todo en Dios es positivo, no se lo olvide. Usted va a decir, eso es fácil decirlo, se lo estoy diciendo por experiencia. Recuérdese, hay que testificar de Jesús, y le estoy testificando lo que Jesús puede hacer. Jesús hace maravillas. Entonces, el primer elemento del mensaje es este: predicar a las naciones que Jesús es el siervo de Dios enviado y que Dios está impartiendo justicia a la humanidad completa. Así que les hablaba de la apostasía. En Judas se habla de la apostasía y la iglesia, dice la palabra, va a ser probada. En los últimos tiempos va a ser probada. Es decir, ¿dónde está el corazón del cristiano? Que con un problemita de una pandemia ya se perdió. Ahí está el corazón del cristiano. Significa que no tiene raíces, no tiene buenas bases. Su fe es tambaleante, su fe está decayendo. Que con un problemita como el que hemos pasado, está decayendo y ya ni quieren saber de Dios. Así va a ser probada la iglesia. Puede ser un ejemplo que le estoy poniendo y pueden ser de muchas otras formas. Lo importante es que debemos permanecer, debemos estar firmes en las cosas de Dios, no debemos de decaer, debemos mantenernos y saber esperar y testificar del amor de Dios. Dice, Él en su amor ha enviado a su Hijo para establecer justicia y obrar salvación a favor de los pecadores. Imagínense que a pesar de que éramos culpables, que el ser humano era culpable del pecado, Dios manda a su Hijo para impartir justicia, pero para tener misericordia de los pecadores. En segundo lugar, versículo 14, Pedro dijo que Jesús es santo y justo. ¿A qué se refiere eso? Testificando de Jesús, eso estamos estudiando.
Pedro dijo en versículo 14, Jesús es santo y justo. En primer lugar, para indicar que la misma vida de Jesús confirmó que Él era el siervo de Dios. Es lo mismo que tenemos que ver. Debemos determinar y entender que Jesús es y era el siervo de Dios, y así lo confirmó durante su paso por la tierra. Fue justo y santo. Durante su vida desafió a la gente preguntando, ¿quién me convence de pecado? Nadie pudo hacerlo. Nadie pudo decirle a Jesús que Él era pecador, que en Él había pecado, porque su vida ratificó que Él era alguien muy especial. Hasta los rabinos le decían, ¿y quién es este que enseña con tal autoridad? Decían los rabinos. Los maestros, rabino es un maestro, eso decían los rabinos. ¿Y este quién es? Decían. Que enseña con tal autoridad en Israel, que no había nadie que enseñara con tal autoridad. Recordemos que Jesús fue santo. ¿Por qué fue santo? Porque Él era apartado, Él no había pecado en Él, Él era apartado del mundo, no podemos mezclarlo con el mundo. Vino a cumplir la ley. Cuando digo que decimos que cumplió la ley es porque Él cumplió perfectamente los mandamientos que Dios había establecido. Y es un ejemplo para nosotros de que en su humanidad se pueden cumplir esos mandamientos. Fue justo porque tampoco había una falta en Él, y por lo cual podemos decir que se inventaron esa falta por la cual Él fue enjuiciado y crucificado. Pero recordemos que ese era el fin de Jesús acá. Esa era su meta, ese era su objetivo, poder ser crucificado como una ofrenda viva para poder perdonar a los pecadores. En segundo lugar, Pedro mencionó estos nombres. Pedro menciona esos nombres por hacer un contraste entre quien Jesús era y lo que los seres humanos hicieron con Él. ¿Cuáles nombres? Estamos hablando que Jesús es santo y justo. En primer lugar, Pedro lo menciona, dijimos, porque no había pecado en Él. En segundo lugar, Pedro menciona que Jesús es santo y justo porque, dijimos, hace la relación entre lo que Cristo era, santo y justo, y lo que los seres humanos hicieron con Él. Vea usted por lo que Juan dice en 3.19 de Juan. Vea lo que dice 3.19 de Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es lo que estoy hablando. Tenemos la luz que es Jesús, la luz que es Dios mismo en nuestras vidas, y vino, pero los hombres lo rechazan. ¿Y saben algo? Lo siguen rechazando al día de ahora. ¿Y saben qué es peor? Los mismos cristianos lo rechazan hasta hoy en día. No están seguros de su salvación, no están seguros de que si en realidad creen o no creen en Jesús. Su fe tambalea. Y aquí dice la palabra, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabe que hay personas que no quieren entregar su vida al Señor porque dicen, ellos reconocen que van a dejar su vana manera de vivir, y a ellos les encanta vivir así? Y luego dice, ¿por qué? Juan continúa diciendo, porque sus obras eran malas. Cristo vino a este mundo como el santo y justo, pero los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Los suyos, su pueblo, no le recibió. Ellos sabían perfectamente que era el Mesías. Sabían perfectamente que Él los iba a librar y a liberar del pecado, pero no lo recibieron. Iglesia, ¿cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a entender que debemos de tener convicciones fuertes y convicciones firmes? Por eso yo les insisto, amen el estudio bíblico, amen los cultos de discipulado. No menospreciamos ningún otro culto, pero usted va a crecer en la palabra, va a tener una mejor relación con Dios, una mejor comunicación con Dios cuando usted desarrolla el estudio bíblico, cuando usted crece en el conocimiento de la palabra. Entonces la gran pregunta es para usted, ¿qué piensa usted de Jesús? ¿Qué es lo que usted cree que es? ¿Que está dispuesto a reconocerlo como santo y justo de Dios? ¿O les va a dar la espalda y seguir su propio camino, escogiendo el pecado antes que al Salvador? Recuérdese que hay dos caminos, dice la palabra, el camino angosto y el camino ancho. Fácil es entrar por el camino ancho o por la puerta ancha, pero por el camino angosto es difícil. Prefiramos escoger a Jesús, prefiramos caminar con la mano, o de la mano con Jesús, porque es lo mejor que podemos escoger. Y en tercer lugar, es el autor de la vida. Estamos hablando de Pedro. ¿Qué fue lo que habló Pedro de Jesús? Él es el autor de la vida, Él es santo y justo, y Él es el siervo de Dios. Eso dijo Pedro en su discurso a las personas cuando estaba testificando acerca de Jesús. Y dice el versículo 15, que Él es el autor de la vida. Dice,
Pedro expresa de forma paradójica: matasteis al autor de la vida. El Antiguo Testamento declara que Dios creó todas las cosas, pero porque fue el arquitecto de todo, entiéndase, del universo, de todo lo que vemos, lo que habla el libro de Romanos, ¿verdad? La gloria de Dios, dice, es manifestada por las cosas que vemos. Entonces dice que Dios creó todas las cosas, pero Él fue el arquitecto y el diseño de toda la creación, pero lo creó por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Por medio de Él lo creó. Por lo tanto, Jesús es el dador de vida. Por eso dice: yo soy el camino, yo soy el pan de vida, porque en Él hay vida. Y dice Pedro a los judíos: ustedes lo mataron, mataste al autor de la vida. Pero ¿sabe lo maravilloso que hay que aprender esta tarde? Jesús es el dador de vida. Por Jesús subsisten todas las cosas, dice la palabra. Él nos dio vida cuando nacemos. Pero aún así, sabemos que somos pecadores y que podemos morir, dice la palabra en el libro de Hebreos, que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Pero esa muerte, primera muerte, es cuando nosotros morimos y nos desprendemos de este espacio físico. Nuestra alma se separa del cuerpo y el cuerpo va al polvo de la tierra y el alma regresa a Dios quien la dio. Eso dice la palabra. Pero dice luego la palabra: bienaventurado aquel que no participe de la segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? La segunda muerte es cuando se dé el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio del trono blanco. En el juicio del trono blanco, el alma se une otra vez, resucitan las personas. Aquellos quienes van a resucitar, los inconversos en ese caso, todo aquel que no quiso nada con el Señor, todo aquel que no quiso entregar su vida a Jesús, ese va a resucitar cuando se dé el juicio del trono blanco. Y se van a presentar delante de Dios todos los inconversos desde Adán hasta el momento. Aquel que no creyó en la palabra de Dios, aquel que no creyó en sus promesas, aquel que está viendo este mensaje y dice: eso es mentira lo que están diciendo. Y así de muchos otros pastores que predican y dice a la persona: eso lo que está diciendo es mentira, yo no creo en eso, ¿verdad? Miedo nos quieren meter. No es cuestión de tener miedo, esto es cuestión de fe, es cuestión de creer, porque nadie a usted le va a demostrar algo diferente. Estamos aprendiendo de la palabra, lo que está escrito. Y dice la Biblia: bienaventurados aquellos que creemos no por vista, sino por fe, porque no estamos viendo las cosas, pero las creemos. Bienaventurado entonces dice aquel que no participe de la segunda muerte, que siempre muere una vez, y luego viene la resurrección, de acuerdo a Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos del 52 en adelante. Pablo nos enseña acerca de la resurrección de los muertos en Cristo. Allí vamos a estar todos aquellos que entregamos nuestras vidas al Señor, porque Él es el autor de la vida. Y eso es lo interesante: nos da vida cuando nacemos, pero aún después de eso viene, entrega su vida para que nosotros podamos seguir viviendo, pero ya en la eternidad, en su presencia. Sigue siendo el autor de vida y el dador de vida, aún después de la muerte. ¿Pero a quiénes? A aquellos que hemos creído en Él. Por eso en todo momento usted debe testificar quién es Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice la palabra, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Todas las cosas en Él fueron hechas. Es más, dice, en Él estaba la vida. Cristo es el autor de toda la vida de las plantas, la vida de los animales, la vida de todos los seres vivos, ¿verdad? Nosotros, todo lo que tiene vida es el autor Jesús. Los hombres no pueden crear vida sin su permiso. De hecho, no pueden tomar vida de algo que no. Están intentando los científicos crear órganos, ¿sabe usted? Y no pueden, porque esas células, que el único que les puede dar vida es Dios a través de Jesús. ¿Cómo pudieron los romanos matarlo? La verdad es que no lo mataron. Aprendamos esa otra cosa acá. Usted me va a decir: mire, pero los romanos mataron a Jesús, los romanos metieron preso a Jesús. No, la palabra no nos dice eso. Dice la palabra, él mismo afirmó, dice: yo pongo mi vida, dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10, 17 y 18. Dice que Él puso su vida por nosotros, nadie se la quitó, ningún ser humano le quitó esa vida, porque esa era la misión que Él traía de parte de Dios, de parte del Padre. Y por eso estamos diciendo que es un siervo obediente, una persona justa, una persona en la cual Dios confió y Él fue obediente hasta la muerte. Él puso la vida ¿para qué?
¿Por qué? Porque Dios había decretado. ¿Por qué Jesús puso la vida por nosotros? Porque Dios había decretado y había dicho, la paga del pecado es muerte. Y había dicho también, el alma que pecare, esa morirá. Son decretos de Dios para todos los seres humanos. Por lo tanto, Jesús viene y dice, bueno, el alma que pecare, esa morirá. Pero aquella alma que toma el sacrificio, la sangre que yo he pagado por él, y si la toma, si la acepta por la fe, pues entonces, aunque pecare, esa alma tiene la oportunidad de seguir viviendo. Imagínense lo que Jesús hizo y cómo nosotros lo rechazamos. ¿De qué manera nosotros dejamos perder esa oportunidad? Y muchos dicen, ay, después cuando estemos viejos, dicen. Déjeme decirle, hoy estaba leyendo, por cierto, de una persona que en un autobús en México comenzó a toser en el autobús, dicen las personas, y tosía de tal forma que al final cayó muerto en el autobús. Producto del virus que el mundo entero está pasando en esta hora. ¿Qué oportunidad tuvo esa persona de decir, hoy es el momento, ¿quién puede venir a orar conmigo? Nadie. No había nadie en ese momento para orar por él. Pero muchos así piensan, dicen, ay, cuando esté más viejo vamos a orar. Cuando esté más viejo voy a entregar mi vida al Señor. Y ahorita déjenme disfrutar la vida. Así dicen muchas personas. La pregunta es, como dijo el libro de Lucas, insensato le dice, y si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿cómo vas a hacer? Esa es la pregunta para usted. ¿Qué va a hacer si esta noche viene Jesús a pedir su alma? Viene Dios por usted. Viene Dios a pedirle cuentas de todo lo que usted ha hecho hasta este día. Entonces, ¿conoce a usted al autor de la vida? Si lo conoce, no se desprenda de él. A aquel que solo te dio tu vida, que si no entregó la suya, no nos ha dado simplemente vida, sino que dio la suya por nosotros. Recuérdese, nadie tenía cómo pagar por su vida ante Dios por lo que él demandaba, por el pecado del ser humano. La única persona que pudo haber hecho eso fue Jesús en su persona, en su divinidad, como ser humano. Venir siendo Dios, dice Filipenses, se humilló hasta lo sumo y entregó su vida por nosotros. Ahora bien, segundo punto, ¿qué hizo Pedro? Además de estamos estudiando qué dijo Pedro. Pedro testificó de la persona de Cristo. Segundo, y ya vimos que testificó de la persona de Cristo, primero, mencionando que él es el siervo de Dios. Segundo, que él es santo y justo. Tercero, que es el autor de la vida. Ahora bien, luego primero testificó de la persona de Jesús, luego testificó de la obra de Jesús, de lo que él hizo. ¿Y cómo hizo eso? Él enfatiza tres aspectos importantes y fundamentales de la obra de Cristo. Veamos qué enfatizó él, ¿verdad? Primero dice él, la obra de Cristo fue crucificado. Ustedes, dijo Pedro, lo entregaron a los romanos, lo negaron ante Pilato, pidieron un homicida y al final mataron a Cristo. Imagínense esas cosas que él menciona. Le dijeron a Pedro, lo entregaron a los romanos, pero le digo a usted, Jesús se entregó a sí mismo. De acuerdo a la Biblia, nosotros debemos entender que él lo metieron preso. Debemos entender que a él lo tomaron y lo metieron preso. Pero no, la palabra dice que Jesús se entregó a sí mismo. Pero no obstante, acuérdese que los judíos incitaron a que fueran donde Pilato y dijeran, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sabiendo que en él era justo, que no había maldad, que no había nada que él hubiese cometido de lo que lo acusaban, pidieron a un homicida todavía. Dijeron, libera a Barrabás y crucifica a Jesús. Al final lo mataron. Y luego dice, ¿por qué fue tan contundente Pedro? Para llamar al arrepentimiento. Veamos versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Por eso ve usted, era para cumplir la palabra de Dios y las profecías que Dios había establecido. No era porque los judíos simplemente ellos lo quisieron entregar, había un cumplimiento ahí. Entonces lo importante que debemos entender es
que el fin de esto era llamar al arrepentimiento al pueblo, llamar al arrepentimiento a las personas, y ese es el llamado en esta tarde. Me quedo en la primera parte. Vamos a hacer una segunda parte de este mensaje porque todavía falta entender cómo es que fue dentro de su obra, fue crucificado, resucitado, y aparte de eso fue glorificado por Dios. Entonces vamos a hacer una segunda parte de este mensaje, pero lo importante es que por la obra de Cristo nosotros debemos entender que todo el mundo es llamado al arrepentimiento, incluyendo aquel cristiano que se ha alejado del Señor, incluyendo aquel que tiene la oportunidad de acercarse al Señor día a día y no lo hace, aquel que se ha alejado de la iglesia, aquel que se ha enfriado. Recuerde que el libro de Apocalipsis nos enseña y nos dice que es mejor que sea frío o que sea caliente, pero no tibio. Usted no puede estar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Usted tiene que decidirse y decir: yo quiero hacer la obra de Dios, yo quiero caminar conforme a Dios, o quiero estar en el mundo. Como cristianos somos llamados al arrepentimiento, como cristianos somos llamados a hacer la obra de Dios y a tener esa comunión con Dios. Yo le invito esta tarde a que dejemos ese enfriamiento, a que busquemos a Dios de todo nuestro corazón y que busquemos cumplir su palabra. Hagamos nuestro papel de iglesia, como iglesia, que es testificar de la persona de Jesús, testificar a todo aquel que necesita. No podemos sentirnos fríos ante tanta necesidad que hay hoy en día, tantas personas que están sin trabajo, tantas personas que necesitan alimento, tantas personas que necesitan al menos una palabra de aliento, personas peleando con otras por puro gusto, personas que pudiendo ayudar no lo hacen. Sabe que la palabra enseña que eso es pecado, que si usted puede ayudar, que si usted puede hacer y no lo hace, dice la palabra, eso le es pecado. Recordemos que Dios ha venido, y ha venido para que nosotros podamos tener vida en abundancia, podamos buscar el arrepentimiento de nuestras vidas y acercarnos más a Dios para que podamos alcanzar su misericordia y su gracia en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta hora. Te agradecemos, Señor, porque tú has hecho una gran obra, Señor, y nosotros como iglesia debemos testificar acerca de ti. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú guiando nuestros pasos, protegiendo nuestras vidas, Señor. Queremos tener esa comunión contigo, Señor, que tú nos demandas. Te pido en esta hora, Padre, por cada persona que está viendo este mensaje, que seas tú, Señor, supliendo sus necesidades, mi Señor. Cualquier enfermedad que tengan mis hermanos, cualquier problema, Señor, que tenga en su familia, te ruego, Señor, en esta hora que seas tú llegando al corazón de cada uno de ellos, llegando al corazón, Señor, para que sepan que tú estás con nosotros, tú estás con ellos, que debemos tener paciencia, debemos esperar, pero que tú tienes una respuesta ya, Señor, para sus vidas. Ya has contestado, Señor, pero debemos saber esperar el momento en que tú decidas hacer la obra. Te pido por aquellas familias que se están desintegrando, que seas tú, Señor, sanando cada corazón, sanando a sus hijos, sanando a su esposa, a su esposo, a aquellos que se han alejado de la iglesia, Señor. Te pido que seas tú levantándoles, te pido que seas tú, Señor, tocando esos corazones para que regresen a la iglesia. Que estamos en tiempos difíciles, en una situación complicada en nuestro país y en el mundo entero. No hay donde podamos ir y estar a salvo, Señor. Nada más estando en tu presencia, buscando tu presencia, Señor. Oramos por aquellas personas que buscan hacer daño a otras. Te pedimos por sus vidas, Señor. Te pedimos por el arrepentimiento de sus vidas y que tengas misericordia de ellos, Padre. Te pedimos por los pastores que predican tu sana doctrina, Señor. Por aquel que busca, Señor, no alejarse de lo que tu palabra enseña, sino que tratan día a día de predicar conforme a ella. Que tengas misericordia de ellos también, Señor. Que les siga respaldando como hasta hoy, Señor. Y que lleven tu mensaje día a día, Señor. Y que les den los medios necesarios para poder hacerlo. Te pido en el nombre de Jesús por la iglesia, Señor. Que la iglesia pueda seguir, dejar ese acomodamiento y seguir adelante con ese mandato de testificar acerca de Jesús. En el nombre de Jesús oramos también por todos aquellos que necesitan un trabajo. Que tengas misericordia de sus vidas, Señor. Que les ayudes, Padre, a poder conseguir un trabajo. Que puedas abrir puertas donde en esta hora quizás no hay, Señor. Todo aquel que va a dejar un currículum, Padre, te pido que seas tú, Señor, contestando. Que seas tú, Señor, de una manera sobrenatural,
contestar esas peticiones de sus corazones, pero te pido, Señor, que les hagas entender que es necesario que ellos alegren sus vidas, que es necesario que ellos se vuelvan a ti de todo su corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo o hermano, usted que está ahí y no conoce del Señor, yo le invito a que en esta tarde, en esta hora, usted pueda recibir al Señor en su corazón, entregar su vida al Señor. Ahí donde está, llegue en oración y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo murió en la cruz a causa de mis pecados. Reconozco, Señor, que te necesito y te pido que a partir de ahora sea el Espíritu Santo en mi corazón, reinando día a día, y que seas tú guiando mi camino, que seas tú protegiendo mi vida y que seas tú llevándome, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo le invito a que usted se congregue, a que usted escuche estos mensajes conforme a la palabra del Señor, para que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra. Le invitamos a que pueda congregarse con nosotros, y si no puede, busque una iglesia donde se predique la sana doctrina conforme a la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, y te pido por esta semana que iniciamos mañana, una semana llena de bendiciones para nuestras vidas, una semana llena, Señor, de palabra para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada predicador que va a llevar un mensaje a cada corazón. Bendice a la iglesia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y los invitamos a que no deje de conectarse. Busque siempre la palabra del Señor para que Dios pueda guiar su vida. Dios les bendiga.